menciona, por ejemplo, el reglamento aprobado, ¿no?, con el número 043, que salió y se publicó en El Peruano, donde tiene todas las atribuciones para empezar a funcionar. Solamente en el informe de asesoría jurídica hacen mención a normas genéricas, como es la ley universitaria y otras leyes internas del manejo propio de SUNEDU, que por supuesto es autónoma en todos los aspectos establecidos en el capítulo 3. Entonces, en este momento, obviamente, la primera ley de 5 años y la segunda ley por 2 años, en este momento están, digamos, han concluido, han caducado, y tiene vigencia la ley universitaria. En ese sentido es que se entiende que ellos elaboraron el reglamento, que lo debieron hacer hace muchísimo tiempo, porque también el Estado y especialmente el Congreso de la República, que es donde se establecen las normas, las leyes, no puede tampoco avalar negligencias o, vamos a decir, cierta displicitud en el accionar. Si se es exigente en las evaluaciones, también se debe ser exigente en los servicios que debe brindar. Han pasado 7 años y nótese que la primera ley de moratoria 29971 tenía carácter, como quien dice, por excepción, porque en la ley universitaria no se habla de moratorias de ley de establecición. Entonces, en este instante está vigente la norma. Por lo tanto, encontramos una contradicción entre la resolución 043 del Consejo, que aprueba el reglamento, ¿no?, y el proyecto de ley que viene del Ejecutivo. Ahora, ¿por qué mencionamos esta contradicción? Porque el reglamento establece claramente sus facultades, digamos, temas del procedimiento administrativo general, establece sustentaciones en el sentido de que los proyectos normativos son propuestos al Consejo Directivo para su aprobación, aprueban el reglamento, inclusive anexan 11 ítems para efectos de empezar a esta labor. En el informe, en el proyecto de dictamen o propuesta de dictamen está señalado, está en la página 6 del proyecto. Luego, en el procedimiento de trámite, su artículo 2, el artículo 3 sobre la publicación, norma que salió en El Peruano, y ahí está el reglamento con todo su objetivo. Establece el procedimiento administrativo de licenciamiento para universidades nuevas de competencia de SUNEDU, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley 3220. Para nada SUNEDU menciona su reglamento. Entonces, si ellos son autónomos, están conscientes de que ya están en condiciones, el tema era el pedido de su ampliación. Y así podría seguir abundando en razones en ese sentido, porque establecen todo: calificación de expedientes, autoridades competentes, cómo se puede suspender en un determinado momento, el procedimiento de la evaluación de un proyecto nuevo, en fin, una serie de temas. En otras palabras, estarían dispuestos ya para poder empezar. Llama la atención que, por ejemplo, en el artículo 15, el numeral 15.2, que está en la página 10, dice, por ejemplo, ¿no?, la resolución, cuando se otorga la licencia institucional, el término condicional, puede contener recomendaciones que debe implementar la universidad a efectos de alcanzar niveles óptimos de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Del mismo modo, dice, la resolución puede contemplar el establecimiento de requerimientos que serán de obligatorio cumplimiento, con el fin de asegurar el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad. Mejor dicho, esta norma te está diciendo, yo te puedo autorizar, ¿no?, y luego te voy a exigir lo otro. Y como ha salido en los medios un aspecto que el Congreso, como poder del Estado vigilante y como contrapeso del Poder Ejecutivo, debe
está en la obligación de analizar este tipo de comportamientos que no solamente se han dado en esta oportunidad, sino hay documentos que exponen, hay informes de Contraloría a SUNEDU que no ha hecho caso. Se está investigando en este caso a un señor que ha ganado casi en 2 años cerca de 180.000, 190.000 y está en fiscalización. Y en SUNEDU hay un señor que en un mes le han pagado más de 185.000. Hay una serie de temas, señores. Lo que pasa es que como estamos en un centro eminentemente político, donde se establecen las leyes, las políticas que van a regir al país por sectores, obviamente, ¿no? Es un tema que ustedes como representantes del país están en la ubicación, en la potestad asumida para analizar todo este aspecto. Por eso llama la atención que teniendo este dispositivo, SUNEDU no ha hecho una sola línea, ni una frase respecto al proyecto, a su reglamento 043. Pero, considerando que como recién lo han elaborado, en el proyecto inicial de dictamen que presentamos, y ellos mencionaban el tema de COVID-19 que está afectándonos, obviamente, entonces para efectos de que ellos pudieran tener el espacio de poder implementar sus plataformas, revisar sus planes de estudio, establecer qué cursos, qué materias deben darse en forma virtual, cuál en forma presencial, cuál en forma semipresencial, de acuerdo a lo que establece la Constitución, las 3 modalidades, ¿no? Es que se consideró en consulta unos 120 días, podía ser menos, algunos congresistas dijeron 90 días, otros dijeron considerar 1 año. Eso ya está en la potestad de ustedes, el poder tomar esa decisión. En cuanto al punto aquel. Ahora, respecto al tema de que sí pueden establecer filiales, la opinión pública se ha expresado a través de los medios en el sentido de: yo te prohíbo crear universidades, pero sí te permito que puedas hacer filiales. El Estado en este momento no va a hacer ninguna filial porque no tiene presupuesto, no tiene dinero. Estamos viendo la cantidad de dinero que el Erario Nacional, a través del MEF y del gobierno, ha transferido para poder atender el primer problema que tenemos en este momento, que ustedes y todos conocemos, que es el de la salud, el de la pandemia. Entonces no se va a poder crear filiales en el sentido, en las entidades públicas. Las que pueden hacer son las privadas, que ya han previsto y que los medios han dado cuenta, quienes ya han empezado a tener y a medio estar, porque eso inclusive con la investidura que tiene el Congreso de la República ya debiera de iniciar un proceso de investigación. ¿Cómo es que sucedió esto? Entre otros temas más. Por eso es que se ha incluido el tema, algunos aspectos en el texto legal, una moratoria por 120 días. Y ahí se explica también que la superintendencia, o sea, SUNEDU, debe implementar en el plazo establecido en ese párrafo de los 120 días, o si es medio año o 1 año, en fin, el texto único de procedimientos administrativos, porque, miren, si hubieran previsto lo de SUNEDU, el tema de haber nacido también para crear universidades que la ley le establecía y establece y está vigente, hace tiempo debieron establecer. Lo que sucede es que no han tenido implementado ni formatos, ni formularios, ni nada para efectos de atender a nuevas universidades. Por eso, cuando hubo un intervalo entre diciembre de cuando concluyó el 2017 hasta diciembre, de diciembre a abril del siguiente año, ingresaron varios proyectos a SUNEDU que están allí y los rechazaron porque decían que estaban obviamente en moratoria. Pero para hacer viable, digamos, esta propuesta del Ejecutivo en cuanto a no, digamos, a continuar con la moratoria, es un tema de debate. Pero es necesario el texto único de procedimientos administrativos para el licenciamiento, porque es una norma establecida. Así lo mismo, tienen que ellos hacer lo que ya les mencioné, el tema de la logística, establecer normas propias al interno del reglamento de procedimiento.
aprobado por su resolución 043. Pues para hacer efecto y viable la aplicación de este reglamento para las universidades públicas y privadas con licenciamiento denegado, se dispone, porque ahí hay un tema que varios expertos y los que han sido invitados y congresistas también han expresado, que el decreto supremo 016 del 2019, dado por el Ministerio de Educación, solo está prácticamente atendiendo a una persona pública, que sería para la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica, y no. Entonces, ahí no hay el criterio de equidad en el aspecto del tratamiento jurídico, igualdad ante la ley. Entonces, para salvar todos estos aspectos que no están constitucionalmente bien dados, es que se está proponiendo este texto, ¿no? Que se dispone la inexigibilidad del requisito de cese de actividades y que las universidades privadas podrán acogerse al mismo régimen establecido para las universidades públicas, porque el servicio es el mismo. En ambos lados, en ambos dan el servicio de la educación. En el decreto supremo 016, con respecto de su autonomía como persona jurídica de derecho privado y sus normas estatutarias. Luego, en vista de que uno ve y está establecido que debe el principio de la doble instancia, no existe. ¿Por qué se pone este Consejo Nacional de Asuntos Universitarios? Que es el CONAU como sigla, pero que no es el CONEAU, porque el CONEAU es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Universidades, que está dentro de la ley que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades en el Perú, el SINEDU. Entonces, para que esa institución conozca en última instancia, ¿no?, en segunda y última instancia administrativa, los recursos de impugnación interpuestos contra las resoluciones del Consejo Directivo de la SUNEDU. Porque ya hemos visto cómo el señor ministro... Presidente, sí, una cuestión sí, de orden, señor presidente. Señor presidente, le están pidiendo... Señor secretario técnico, 3 minutos para terminar. Redondee la idea para continuar con la sesión, secretario técnico. Gracias. Gracias, presidente. Entonces, este Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, para variar, estaría para hacer por siguientes integrantes, ¿no? Uno del Ministerio de Educación, designado por el titular del sector. Un representante de las universidades públicas, elegido entre las máximas autoridades de dichas universidades. Un representante de las universidades privadas, igualmente elegido por las autoridades máximas de las dichas universidades. Un representante del Poder Judicial. Algunos preguntan, ¿por qué el Poder Judicial? ¿Por qué? Porque se van a ver temas justamente de reclamos de un trato que está en el ámbito de la justicia, del Poder Judicial. El Defensor del Pueblo, para efectos de ver el tema de los derechos que existen a la población, y un representante designado por los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la República, para que también esté presente porque es un órgano tutelar. Entonces, eso es una propuesta. Recordemos que todos los documentos que se presentan como proyecto de dictamen son documentos de trabajo, sujetos obviamente a modificación, a recibir las opiniones de los señores congresistas. Ahora, en el artículo 3, la moratoria para la creación y licenciamiento de filiales de universidades públicas y privadas. Se establece una moratoria para la creación y funcionamiento de filiales de universidades públicas y privadas por el tiempo de 3 años. Eso ya más o menos se da a entender por qué la cadencia aprobará el reglamento de organización y funciones del CONAU en el plazo que no exceda 30 días calendario de publicada la ley bajo responsabilidad de su titular. Y finalmente la disposición derogatoria única, disposición final en este sentido, que deroga las disposiciones que se opongan a la presente ley. Si bien es cierto, yo creo que con eso puedo concluir, señor presidente, pero he tratado de ser lo más explícito en poder alcanzar estas ideas.